Bueno, amigos, comenzamos el juego. En el pasado año, o en este año, que casi ya estamos en las postrimerías, 2025, muchos casos se cubrieron. Hablamos de casos criminales, casos que impactaron a la sociedad y que se han seguido y la cobertura continúa. Algunos de ellos todavía no tienen desenlace. Y queremos analizar en este momento el efecto mediático en estos casos. ¿Cuál es la presión que pudiese recibir el Departamento de Justicia, los propios fiscales, abogados de defensa, jueces, con una cobertura mediática intensa de estos casos? Vamos a resumir lo que ha pasado. Por ejemplo, los primeros casos que tenemos aquí en pantalla. Tenemos el caso, pues todos conocidos, del asesinato de la joven Gabriela Nicole Prats en Ay Bonito. Antonieshka Vilés, el crimen ocurrió el 11 de agosto, una de las coacusadas. El estatus de este caso está, en enero está pautada la vista preliminar, no se van a desestimar los cargos y es procesada como adulta. Esas son las decisiones que se han tomado. En el caso de la mamá, también acusada en este caso por el asesinato, la vista preliminar ya pasó, está pautado el juicio para comenzar en enero supuestamente. Eso en cuanto a este caso. Tenemos otro caso también bastante mediático que continúa su curso. De hecho, hoy hubo actividad en el tribunal y hablamos del caso del asesinato del biólogo marino Eduardo Meléndez Velázquez. El caso ocurrió, o el crimen ocurrió el pasado 15 de julio. La vista preliminar ya culminó. Inició juicio, segundo día de juicio, y están pues, obviamente en la entrevista de los testigos, etcétera. Así que dos casos muy mediáticos. Vamos a iniciar la discusión con nuestro panel legal compuesto por el licenciado José Lozada, exdirector del negociado de investigaciones especiales, también Joe Mercado y también el licenciado Ángel Rivera, exfiscal. Gracias a los tres por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estos casos continúan. De hecho, el caso del biólogo marino, hoy hubo también la continuación del juicio. La pregunta aquí es la cobertura. No vamos a entrar en los detalles del caso, sino la cobertura mediática, la transmisión de los procesos judiciales en corte. ¿Cómo afecta el desarrollo de los casos? Afecta en el sentido de que la opinión pública se mina con una información de uno y otro lado. Cuando los casos se ven por jurado, el jurado es una persona que está sentada en su casa viendo pelotadura, escuchando en radio pelotadura, viendo los comentarios de los analistas y puede formar una opinión que no es necesariamente la prueba que se presenta en el juicio. Y para un juicio, la persona que está como jurado tiene que analizar, escuchar y atender y decidir sobre la prueba que se presenta en el tribunal, no sobre lo que escuchan los medios ni lo que escuchan las radios. Esa es la importancia de que una persona pueda hacer una abstracción mental y limitarse a la prueba presentada dentro del juicio. En estos dos casos en particulares, Lozada, ¿ha cambiado quizás un poco el curso del caso por esta cobertura que se ha tenido? La cobertura es importante y sabemos ahora que existen las redes sociales. La gente está mirando Facebook, Instagram y los comentarios que hacen los distintos analistas en las redes sociales. Y esa opinión puede moverse de un lado al otro en la balanza. Y lo importante para una persona como jurado determinar en un juicio ser justo e imparcial significa atender solamente la prueba presentada en el juicio. Aquí hay un detalle sumamente importante, añadiendo a lo que dice el compañero Lozada. El detalle que estamos viendo, yo no diría que es en la etapa del juicio que se transmita el juicio. Y sabemos que estos juicios son públicos, que la rama judicial, ante su sana discreción, el Tribunal Supremo los autoriza. El problema es que lo estamos viendo en una etapa preliminar, donde todavía no hay jurado. Entonces, cuando vemos públicamente una vista de regla 6, una vista de vista preliminar, regla 23, y la vemos públicamente, ahí todavía no hay jurado. Pero ahí se le está llevando el mensaje a la casa a ese potencial jurado que cuando es seleccionado, si es que es seleccionado jurado y estaba viendo todo el proceso en la casa de esa etapa preliminar investigativa, ciertamente por más que uno quiera decir, ahora digo yo nací una noche, pero yo no nací anoche. ¿Qué es lo que quiero decir? El jurado ciertamente va a llevar eso al juicio. ¿Cómo lo ve, exfiscal? Mire, yo voy un poco ¿Positivo, negativo? Bueno, siempre es positivo llevar la información al pueblo, claro está. Pero en estos procesos, como yo siempre digo, aquí es que se busque la verdad, que se haga justicia. No es ganar un caso o perderlo, es que se haga justicia.
Aquí la cubierta comienza desde la escena del crimen, ¿verdad? Que tenemos a los agentes de orden público dándoles entrevistas. Desde ahí ya comienza la cobertura, desde ahí ya hay una versión que se está dando. Ahora con los casos que se transmiten ya vamos a ver lo que es la vista preliminar. Cuando eventualmente vamos a desinsacular el jurado, uno le hace una de las preguntas, si usted conoce este caso, le van a decir que no, pero sabemos que es imposible que en Puerto Rico la gente no conozca del caso. Y si no vieron el caso, lo primero que hará ese jurado cuando salga es buscar la información. Hay que tener mucho cuidado. Yo soy pro información, claro está, pero hay que tener unos límites. Y en el caso de esta joven, ¿verdad?, que murió en Antonechka, ¿verdad? Que la Miren mataron. La mataron. Qué interesante que se ha cuestionado por qué no hay un video de lo que sucedió cuando hoy día los jóvenes y todos siempre tienen su celular a la mano y están grabando para subirlo, ¿verdad?, en las redes. Es algo bien interesante, es por esa misma presión, ¿verdad? Una pregunta, en términos de, yo no soy abogado, pero ¿quién determina si es el juez o es por abogado, por jurado que se va a ver el juicio? El acusado. Un derecho El acusado, es el acusado. Desde el punto de vista de ustedes como abogados, exfiscales, ¿usted entiende que en este tipo de casos que son tan mediáticos es más conveniente para la persona que está siendo juzgada que sea por juez o que sea por jurado? Hay que mirarlos caso a caso, va a depender de las circunstancias, va a depender del desarrollo mediático de ese caso en particular. El abogado tiene que hacer unos cálculos fríos y matemáticos. Va a depender si es un caso sexual o es un caso de asesinato o es un caso de un robo. Esa decisión la va a tomar el cliente, pero con el consejo del abogado. Hay unos casos que es mejor verlos por tribunal de derecho que por jurado. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie que es escogido para ser jurado suele no solamente tener acceso a la información, suele tener bias, cosas en las que piensa, que cree y se deja emocionar en algunos casos, y esas emociones, esa cultura, ese proceder de él muchas veces se ve reflejado a la hora de la votación y no como debería ser. ¿Cómo debería ser? Por lo que se presentó en el tribunal, por la prueba, por la línea. Yo les pregunto, porque ciertamente esta discusión ha aumentado durante estos últimos tiempos, donde hay unos casos que son más mediáticos que otros. Y por un lado se dice que es demasiada exposición, por otro lado se dice que es importante que el pueblo sepa, sobre todo en casos criminales, según, ¿verdad?, todos los derechos constitucionales que puedan haber. Pero no es lo mismo para un lado o para el otro, no tienen la misma oportunidad de presentar su teoría y puede jugarle de igual manera tanto a la fiscalía por un lado que para la defensa. No lo es. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que tiene que probar el caso más allá de dudas razonables. Le toca al fiscal probar el caso y el fiscal lleva ya la carga de la prueba. Ya él tiene los testigos, que son los policías, son las personas perjudicadas. El abogado tiene que lidiar con eso. El abogado no tiene que presentar ninguna prueba. Pero la magia de la litigación significa que el abogado tiene que ser una persona simpática, una persona empática, una persona correcta, respetuosa, y tiene que llegar por allí, por esa sala del tribunal. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Lamento mucho lo que ha pasado. Pero si el abogado llega prepotente, irrespetuoso, insolente, va a tener dificultades. Mira, hay un punto aquí. Hablar solamente del jurado, a mi modo de ver, podría significar que los jueces aquí no ven televisión, no miran el periódico. No, pero si eso pasa hasta en los casos civiles. Es lo mismo. Aquí hay el debido proceso de ley en todo. Esas instrucciones que se le dan al jurado, que están siendo cuestionadas ahora mismo en el Tribunal del Primer Circuito de Boston, en el caso de Félix Verdejo, esas instrucciones que se le dan al jurado son sumamente importantes sobre cómo se aquilata la prueba y lo que ellos tienen que ponderar al momento, que es únicamente lo que pasó allí. Otros casos que el derecho al jurado es un derecho constitucional. Claro. La persona tiene que renunciarlo expresamente, que va a ir por un tribunal de derecho. Otros casos que también han acaparado la atención y han creado obviamente una discusión abierta han sido los casos de hit and run y también los casos de asesinato por conductores bajo estado de embriaguez u otras sustancias. Tenemos casos como el convicto por asesinato de la joven o darle muerte a Natalia Nicole, Carlos Julián Maldonado, el convicto por asesinato de Lara Camila o darle muerte a Lara Camila, también en las calles del país.
más recientemente, Oscar Andrés Serrano, sospechoso de un hit and run contra Armando Rodríguez, y también el caso del darle muerte al hermano del exponente de música urbana Arcángel, de Mayra Nevares. Son casos COVID que también se han discutido públicamente. Este año se convierte en ley la pena de cárcel obligatoria para conductores que provoquen muerte por estar manejando bajo los efectos de bebidas embriagantes u otras sustancias, y elimina la posibilidad de sentencias suspendidas o sentencias alternas. Esto será para el 2026 un disuasivo, porque hemos visto bastantes casos, hemos atendido y los hemos discutido aquí ampliamente. Yo entiendo que no, tristemente. ¿Por qué? Cuando la persona ¿verdad?, consuma alcohol y toma el vehículo, no va a pensar que va a causar un accidente. Pero antes de tomárselo, antes de tomarse el alcohol, sabe que va a haber una consecuencia, que el problema aquí es que no hay consecuencia. Que queremos llevar. Yo creo que sí. Que las penas no necesariamente es un disuasivo para la persona delinquir. Quisiéramos que fuera así, pero vamos a pensar positivamente que la persona que está, ¿verdad?, viendo a nosotros acá jugando pelota dura, que tenga esa conciencia en estas Navidades que estamos compartiendo, que tenga la responsabilidad, que si usted bebe, pase la llave, por favor. Yo creo que sí. Yo discrepo del compañero, yo creo que sí. Yo creo que esa medida de ley que hace obligatoria la cárcel ha hecho conciencia en todas las personas responsables, y si se van a dar el trago, si se van a dar el palo, contraten un Uber, contraten un conductor designado, no guíen, porque si tienen un accidente pueden ser encontrados culpables. Yo creo que aquí va a haber un antes de Mayra Nevares y un después de Mayra Nevares, y lo vamos a ver. Ahora la gente sabe que se acabó la discreción del juez al interpretar el articulado al amparo de la Ley 22 y cual leyes especiales quieran interpretar, y que si pasa esto y le causa grave daño corporal al ser humano, y dentro del grave daño está que le quitaste la vida, no hay discreción. Vas 15 años para adentro.